CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Desde los estudios de CNN Chile les damos la bienvenida a CNN Prime en esta última semana del mes de febrero, en que comenzamos de inmediato a revisar lo que está marcando esta jornada de lunes en titulares. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, advirtió que tendrían que revisar todos los espectros de intercambio de información con Chile si se lleva adelante el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong. Además, señaló que el programa de visa waiver se podría ver afectado si se concreta esta iniciativa. Desde el gobierno, en tanto, calificaron de inaceptables las medidas para amenazar a Chile. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que están haciendo gestiones para que algunos abogados puedan representar a los familiares de las personas afectadas por la explosión en Renca. Esta tarde se reportó una nueva víctima fatal por la tragedia, subiendo así a 10 las personas muertas, mientras que 8 de los 11 lesionados siguen en riesgo vital. En temas internacionales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este lunes se ha registrado más tranquilidad en el país. Esto luego de los hechos violentos que se desencadenaron este domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Cambiamos absolutamente de tema. Les contamos que la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León. Juan Cristóbal Cható nos va a contar la información. ¿Cómo está, Juan Cristóbal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Así es, porque durante esta tarde, en una sesión del Pleno de la Corte Suprema, se ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de dar por desaforado al diputado de la UDI, ex militante de la UDI, Joaquín Lavín León, todo esto por la investigación del Ministerio Público en su contra por 4 delitos en particular. Hablamos de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, uso malicioso del instrumento privado mercantil y delitos tributarios. Se dio precisamente el desafuero por todos estos delitos, excepto por el último. Escuchamos parte de lo que fue el anuncio de esta resolución por parte del relator de la Corte Suprema, Sebastián Pérez Gacitúa. La decisión de la Corte Suprema, oídos los intervinientes y examinados los antecedentes, fue la de confirmar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago en cuanto autorizó el desafuero del diputado señor Lavín por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento mercantil, y revocar la sentencia en lo que dice relación con el delito tributario, respecto del cual se negará lugar al desafuero por este delito en particular. Esta última decisión, la de revocar el desafuero por el delito tributario, fue en una decisión dividida, que tiene el voto en contra de 7 ministros que estuvieron por confirmar la sentencia también en este último extremo. Ahora son 3 las aristas en particular en las que está siendo investigado el diputado Joaquín Lavín León por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Una de ellas se la ha denominado como una especie de arista del alcalde en las sombras. Ahí viene el delito de tráfico de influencias. Ahí se le acusa al diputado ex militante de la UDI, también pareja, marido de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, de haber precisamente participado de alguna cierta forma en los hechos de corrupción que se le están siendo investigados a la exalcaldesa cuando fue precisamente jefa municipal de la comuna de Maipú. También se le acusa, por ejemplo, al diputado que va a dejar su cargo el 11 de marzo, Joaquín Lavín, de haber tenido una especie de planilla de Excel donde sostenía los datos de los funcionarios que hay que mantener dentro del municipio para apoyar la gestión de Katy Barriga, los que había que sacar para poder evitar que se opusieran precisamente a esta gestión edilicia, y por último las personas que se podrían contratar en reemplazo de las personas que deberían haber sido despedidas. La arista de fraude al fisco viene por una eventual rendición de boletas ideológicamente falsas al Congreso Nacional en el ejercicio de su cargo, en particular respecto a servicios de imprenta con una empresa, la empresa MMG, con la cual habría mantenido una deuda y al momento de saldar esta se habría defraudado al Congreso
nacional. Entre estas aristas se especula que por parte del Ministerio Público que se habría defraudado cerca de 104 millones de pesos junto con la última, que es quizás la más compleja para el diputado. Hablamos de la aplicación Social Task. Según la acusación del Ministerio Público, en esta solicitud de desafuero, el diputado entonces, en ejercicio de su cargo, habría encargado a un asesor parlamentario de crear un software de gestión de trabajo territorial llamado Social Task bajo el nombre de la empresa Modo 74, empresa que estaba a cargo precisamente de su asesor parlamentario, pero que según el Ministerio Público es en realidad propiedad de Joaquín Lavín León. ¿Cuál es el problema de haber creado este software? Es que se hizo pagándole a este asesor con fondos de asignaciones parlamentarias. Sin embargo, según el Ministerio Público, no se habría usado solamente para la gestión territorial del trabajo del diputado y eventualmente de sus compañeros de bancada, sino que también se habría utilizado como una herramienta de gestión de compromisos adquiridos por candidatos a concejales o alcaldes durante las campañas a elección dentro de los municipios. Ahí se pasaría a utilizar una herramienta creada con fondos del Congreso Nacional a utilizarlos precisamente esta herramienta en modo campaña, lo cual estaría siendo entonces un fraude al fisco. Esta es gran parte precisamente de este monto de 104 millones de pesos que estábamos hablando, que habrían sido defraudados por el diputado Joaquín Lavín. En la lista de delitos tributarios que no se pudo ratificar en esta instancia de desafuero y que queda fuera de esta situación, por lo tanto no se le podría formalizar por este delito, apunta precisamente a la eventual emisión de boletas ideológicamente falsas. Los invito a que pasamos a escuchar las reacciones a esta resolución del director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, y del abogado querellante en representación de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva. Todos y cada uno de los delitos por los cuales el Ministerio Público recurrió el día de hoy, entiéndase, fraude al fisco, el tema del uso y falsificación de instrumento privado mercantil, como aquello que dice relación con el tema del tráfico de influencias, fue efectivamente confirmado en unanimidad, entendemos, así lo que hemos escuchado el día de hoy por parte del veredicto, y por tanto, en definitiva, lo que consigue y lo que conlleva el día de hoy es que vamos a seguir en este procedimiento, y lo que corresponde es que ahora el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva y otra petición que, conforme a derecho, los hechos son de suma gravedad. Estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando en otros términos de fraude al fisco respecto a asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, respecto de la cual hay falsificación y uso al día de hoy respecto de elementos de facturas, las cuales fueron presentadas, entre comillas, a cobro, ¿no?, al Congreso Nacional, los cuales fueron pagadas. Y nos recibimos con gran satisfacción el hecho de que la Corte Suprema hoy día, de forma unánime, al igual como lo hizo la Corte de Apelaciones, considere que hay antecedentes vinculados con hechos ilícitos en que participó el diputado Lavín, y que fue lo que nosotros denunciamos desde el primer momento. En nada debilita la causa el que el Servicio de Impuestos Internos hoy día no pueda seguir persistiendo en la imputación que ellos habían hecho, y ellos tendrán que seguir por la vía administrativa. Y estamos seguros que por la vía administrativa se van a poder también configurar hechos ilícitos que el servicio se va a encargar de perseguir. A lo que nosotros estábamos llamados, y en lo que nosotros respecta, que era el delito de tráfico de influencia y de fraude al fisco, que son los dos delitos que nosotros interpusimos en nuestra primera querella presentada en la presente causa, fueron acogidos íntegramente tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema. Ahí lo escuchábamos precisamente en voz del abogado José Pedro Silva, uno de los puntos, quizás el único punto a favor de esta resolución, a favor de la defensa, bien digo, de Joaquín Lavín León, que es el hecho de que no se da por comprobado, por lo tanto no se puede desaforar por el delito tributario, que es la razón por la cual el Servicio de Impuestos Internos era querellante, una situación que podría funcionar a favor del diputado Joaquín Lavín León, porque podría perder la legitimación activa, es decir, su calidad de querellante en esta causa, el Servicio de Impuestos Internos, y porque también es un indicio de que hay delitos que estaban siendo investigados que podrían quizás ser más complicados de comprobar eventualmente en una formalización, o quizás si es que se llega a esa instancia procesal, a un juicio oral. Ahora, previo a esa situación, desde la defensa del diputado Joaquín Lavín apuntan a diligencias que siguen pendientes, en particular las que buscan esclarecer la realidad del software Social Task, que es el que mencionábamos hace algunos minutos de gestión territorial. Esto porque la defensa dice que la Fiscalía no tiene cómo comprobar en sede jurídica que se haya hecho un uso electoral de este software que fue creado y financiado precisamente con fondos parlamentarios. Pasamos a escuchar parte de las declaraciones del abogado defensor Cristóbal Bonasich.
Que no existe ninguna diligencia de investigación trazada por el Ministerio Público que apunta a acreditar la existencia de esta supuesta fraude al fisco derivado de una aplicación que el señor Lavín pidió a un tercero que ejecutara y cual paga mensualmente. Y esas diligencias que el Ministerio Público ha retrasado desde el mes de mayo del año pasado, precisamente para poder justificar el día de hoy, dejar en duda aquello. En relación a las facturas, es muy importante lo siguiente, que acá solo y exclusivamente radica en la declaración del dueño de la imprenta. Y esa persona que declaró en octubre del año 2024, resulta que volvió a declarar en octubre del año pasado. Y ahí efectivamente dice totalmente lo contrario. Da cuenta que ahora sí se acuerda de los servicios que prestó en su minuto. No todos, pero sí algunos. Por lo tanto, hay mucho paño que cortar y eso realmente es fruto por parte de la diligencia de investigación que tienen que realizarse. Parte de las declaraciones entonces de la defensa y de los otros intervinientes que estuvimos escuchando durante los últimos minutos, cuando la Corte Suprema, recordemos, termina de ratificar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de desaforar al diputado Joaquín Lavín León. ¿Qué significa esto? Que a contar de este momento, cuando el Ministerio Público lo estime conveniente, puede proceder a solicitar la formalización del diputado acusando estos delitos, excepto los delitos tributarios que quedan fuera al no sobrevivir esta audiencia de desafuero que se llevó a cabo durante esta tarde en la Corte Suprema. Y pedir las cautelares respectivas, ¿no es así? Sí, es una de las partes principales de la solicitud de desafuero, es que se puede formalizar, de hecho se puede formalizar sin un desafuero, pero para pedir medidas cautelares tiene que estar desaforado, situación que es la que se encuentra a contar del día de hoy el diputado Joaquín Lavín. Muy bien. Muchísimas gracias por toda la información, completísimo reporte de Juan Cristóbal Chatón. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes. Un nuevo revés suma el proyecto minero portuario Dominga, porque ahora la Corte de Apelaciones de Antofagasta reiteró su rechazo. Natalia Muñoz nos cuenta los escenarios que podría ocurrir en esta iniciativa, ícono de la judicialización en nuestro país. Nuevamente, Dominga suma un nuevo capítulo. El proyecto recibió otro portonazo con la anulación de la resolución del primer tribunal ambiental por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. ¿Qué significa? Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del Comité de Ministros de enero del 2025. Además, confirma lo que hemos venido planteando. El Comité de Ministros dio cumplimiento al fallo del primer tribunal ambiental de diciembre del 2024. Enfrentamiento entre el Ejecutivo y Andesairon, la compañía a cargo de Dominga, que esta vez le entrega el favor al rechazo que se llevó a cabo en enero del 2025 por parte del Comité de Ministros subrogantes, al que Andesairon había recurrido al primer tribunal ambiental para anular esa resolución. Loop judicial que no terminará aún, ya que la empresa dice que seguirá adelante con el proyecto. Nos parece absolutamente contradictorio que el gobierno celebre este fallo. En tanto, hay tantos chilenos que requieren trabajo, este país requiere crecimiento económico y esta sentencia de la Corte de Apelaciones lo único que hace es dilatar una importante inversión para Chile. Es por eso que seguiremos adelante con la misma convicción de siempre. Existe la convicción, pero no la certeza. Andesairon proyectaba comenzar la construcción de Dominga este primer semestre y ya estaba tramitando más de 700 permisos sectoriales. Esto tras el fallo favorable de la Corte Suprema, que había declarado inadmisible el recurso presentado por el gobierno y hasta ese entonces permitía avanzar. La empresa Dominga puede llevar esto nuevamente al Tribunal Ambiental, pero el Tribunal Ambiental ahora sabrá que no puede limitar la forma que lo hizo las decisiones del Comité de Ministros y por tanto deberá fallar en los nuevos antecedentes y eso va a significar una nueva decisión. Y por tanto esto va a continuar con un loop judicial que no termina. ¿Por qué? Porque acá hay una empresa que quiere lograr una aprobación sin cumplir nada, sin cambiar nada, sin modificar su proyecto. Proyecto ícono de la judicialización, que tiene una inversión de más de 3.000 millones de dólares y que busca extraer más de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre en 22 años. Ambos minerales han subido sus precios, lo que causa expectación en futuras inversiones y el largo proceso para concretar un proyecto en nuestro país. Son las reglas que Chile le ha dado a los distintos inversionistas y una vez que estas reglas se cumplen y cuando hay a través de distintos intereses, muchos de ellos activistas, una intención de dilatar estos proyectos, de entrampar esto, creo que es una mala señal
para la estabilidad política, para la estabilidad regulatoria del país. Los fallos judiciales no se comentan ni se critican, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que de una vez por todas, el proyecto Dominga debe llegar a su fin, cualquiera sea la resolución. Los que estamos a favor sabemos que técnicamente cumple y que esto ha sido ideológicamente bloqueado. Dominga se busca emplazar en la comuna de Liguera, región de Coquimbo, en las cercanías de la reserva más grande a nivel mundial del pingüino de Humboldt, lugar de alto valor en flora y fauna. Por su parte, la compañía asegura que la Corte de Apelaciones se pronunció respecto al procedimiento y aseguran que cumple con la normativa vigente. Es importante este fallo porque ratifica que lo que hizo el Consejo de Ministros es lo correcto y que lo que hizo el Tribunal Ambiental de Antofagasta excedía sus facultades legales. Por lo tanto, la Corte, al anular de oficio, evidencia el actuar incorrecto del Tribunal Ambiental, pone las cosas en su lugar y nosotros esperamos que esto sea el fin del proyecto minero Dominga. Este fallo es lapidario para Andes Iron, empresa que ha empujado por más de 12 años un proyecto corrupto, nefasto, ilegal y obsoleto. Esperamos que las nuevas autoridades puedan acatar este fallo, al igual que la empresa, considerando el actual escenario de corrupción tanto a nivel político como judicial. Proyecto que, si bien tuvo un estudio de impacto ambiental o RCA favorable en 2021, pero fue rechazado por el Comité de Ministros de enero del 2025. Loop judicial que no termina y que seguro no ha visto su parte final. En medio de las críticas del gobierno por la revocación de las visas a 3 funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el embajador de Estados Unidos defendió la medida como un acto de soberanía sobre quién puede ingresar a su país. Además, no descartó revisar la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver. Colomba Eichholz nos entrega más detalles. Quiero comenzar expresando la profundamente decepcionado que estoy de estar aquí hablando de temas de visas. Pero el punto de prensa terminó siendo inevitable. Las sanciones que aplicó Estados Unidos contra 3 funcionarios del gobierno chileno por el avance del cable óptico submarino transpacífico Chile-China generaron sorpresa entre autoridades nacionales que cuestionaron los fundamentos del comunicado estadounidense. Eso es irrisorio. Durante los últimos 2 meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fue muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas. Advertencias que, según Washington, ya habían sido transmitidas en reuniones sostenidas con la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quienes hoy detallaron el contenido de esos encuentros. Ellos veían que un cable que cruzara el Pacífico desde China hacia nuestro país, ellos lo veían como una condición de inseguridad y me entregó algunos antecedentes, que esos antecedentes yo los tomé y los entregué por una parte a los organismos correspondientes para que podamos hacer un análisis correcto. El tema objeto de la reunión, en el caso del Ministerio de Seguridad, están estrictamente asociados a los temas de seguridad pública. De seguridad pública. Él, por cierto, hizo una referencia muy genérica. Nosotros tenemos intercambios de información bien activos a la preocupación sobre las vías de seguridad de esos intercambios de información, pero como una referencia muy general. Antecedentes que hoy fueron detallados por el embajador estadounidense, quien aseguró que el caso se remonta a la acción de un actor maligno, según sus palabras, que habría hackeado sistemas de telecomunicaciones chilenos y una importante empresa chilena de construcción, accediendo a información sensible para futuras licitaciones en Chile. Nosotros compartimos esta información con el gobierno de Chile, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación. Cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía. Y genera un riesgo para los países de la región, incluido Estados Unidos, argumento que afirmó motivó las sanciones y que derivó en una nota de protesta presentada por el gobierno de Chile. Más allá de las observaciones, de las preocupaciones que puedan tener, Chile, que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana, en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa. Por lo tanto, no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país
y de ninguna empresa. I think that's actually pretty ridiculous. There are no threats. What we have strictly told you all the time, everything that we do depends upon communication and security. If Chile wants to participate in programs, they must act as a good partner. El embajador vinculó además la situación con la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver, asegurando que el país debe garantizar la seguridad de las telecomunicaciones y resguardar la información compartida y obligaciones asumidas al ingresar al acuerdo, tema que, según trascendió, habría sido abordado en una reunión de emergencia en La Moneda, tras la cual el canciller Alberto Van Klaveren entregó una declaración pública. Rechazamos cualquier tipo de intervención a decisiones soberanas que podamos tomar en nuestro país. Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto o por tensiones de carácter geopolítico a nivel global. Luego de la declaración, el canciller fue consultado por la permanencia de Chile en el programa de Visa Waiver, pero se limitó al comunicado oficial y no respondió dudas de la prensa. Bueno, para entender un poco más de este tema, vamos a conversar aquí en CNN Prime con el experto en seguridad y defensa y vicepresidente además de Athena Lab, Richard Kunyum-Yan. ¿Lo dije bien? Está perfecto. Perfecto. Muy bien, Matilde. Richard, bienvenido, gracias por acompañarnos para ayudar a entender un poco más de qué se trata y por qué un cable de fibra óptica está generando este tremendo problema. ¿Por qué un cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso puede convertirse en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos? Bueno, diría varias razones. Lo primero, la mayor parte de transmisión de data en el mundo va por cable submarino, no va por satélite. Lo segundo, que el cable parte en Chile y termina en Hong Kong. La propuesta de los chinos, la propuesta de Google, el Humboldt, parte en Valparaíso, pasa por Australia y de Australia se va al resto de Asia. Yo diría que en el mundo digital, en el mundo moderno, el que maneja, transmite y controla las carreteras digitales es el que tiene el poder. Por lo tanto, este no es un tema que si habían 2, 3 cables. El problema es que los cables parten acá. Hay uno que el cable del Humboldt es una inversión dual entre el gobierno de Chile y Google. Y nosotros recorre el Pacífico, son todos recorridos como de 15.000 kilómetros más o menos. Pero igualmente después en Australia va hacia Asia. Sí, pero los australianos probablemente cumplen protocolos similares a los que estaríamos cumpliendo nosotros y los Estados Unidos de Norteamérica. El tema es que el cable chino es bajo control chino, sale de acá y los datos llegan a Hong Kong y ahí uno no tiene control del dato. ¿Ya? Acuérdate que hoy en día hay gente que trata de destruir estos cables submarinos, los cables submarinos que venían, por ejemplo, el Báltico o el mar, digamos de ciertas geografías, pasan unos barcos con unos casi como unas tijeras y cortando estos cables para cortar las comunicaciones y hacer disrupción. Esto es casi más poderoso que tener misiles nucleares, quien controla los cables de este tipo. Y el tema es, cuando se construye el primer cable, se sale a comprar tráfico. Oye, vamos a ver el tráfico de Brasil que va hacia el Asia, el de Argentina, etcétera, para poder tener tráfico y poder justificar el Humboldt. En cambio, los chinos llegaron y dijeron, a nosotros básicamente no nos importa la motivación económica, nosotros vamos a poner un segundo cable para que tenga Sudamérica y Latinoamérica puedan salir directo al Asia. ¿Y es el único cable submarino que existiría? No, serían los dos. Desde Asia hacia Sudamérica. Casi todos los cables a nivel mundial. O sea, en el hemisferio sur, digo yo. Hasta ahora, los cables por lo general van desde Sudamérica hacia el norte. Así es. Y todo el resto de los cables van por hemisferio norte. Claro. Estos son los primeros, primero en hemisferio sur. Hemisferio sur. Y que unen. Hay varias cosas que están sucediendo en el hemisferio sur. Hay gente que está revalorizando el canal, es decir, el Estrecho Magallanes, un poquito más arriba el canal de Panamá. Hay pasos marítimos, tráfico de datos, este tráfico que va desde Sudamérica hacia el Asia. Entonces, quien controla esos cables tiene mucho poder. Y por eso que es de interés estratégico. Y es de interés estratégico para Chile, y es de interés estratégico para los Estados Unidos y para los otros países que en general están en la región, que deberían tener cierto nivel de preocupación, sus datos, por quién los controla, cómo transitan y dónde llegan.
Ya, y eso no hay manera, aún con, o sea, sería ser muy ingenuo pensar que China no va a acceder a esos datos, el gobierno. Yo creo que, es decir, yo no puedo decir que lo que hace China no hace China. El punto es que sí existe un riesgo. Pero también existe un riesgo con los datos que hoy día van hacia Estados Unidos, donde también hay empresas chinas. Hay empresas chinas y una de las cosas que los chinos quieren es tener independencia de los Estados Unidos en su transmisión de data. Que eso se la daría este cable. Por eso, pero al final del día lo que te quiero decir es, el que es el dueño del cable tiene mucho poder y tiene control sobre el que transita al final del día. Por lo tanto, Estados Unidos tiene razón en considerar esto materia infraestructura crítica y en materia de interés estratégico. Claro que sí. Además que Estados Unidos declaró en su estrategia de seguridad nacional que todo lo que ocurra en las Américas y en el hemisferio occidental es de interés de ellos. Ya, eso es súper importante porque fue un capítulo al que no pusimos atención porque estábamos en medio de las elecciones presidenciales. Esa estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos define muchísimas cosas. Define a esta zona como área de interés, pero también define quiénes no pueden estar en esta zona, Irán y China. Sí, más que definir quién no puede estar, dice, esta es mi área de interés. Y nosotros, Estados Unidos, somos parte de las Américas y no queremos que en este territorio o en esta geografía operen países que son antagonistas míos o con los cuales tenemos ciertas diferencias, que básicamente hoy en día son a nivel mundial Irán, Rusia y China. Corea del Norte podría también ser incluido en este capítulo, pero no tenía influencia en la zona. Ya, esa fue la razón por la que entra Estados Unidos a Venezuela y... entre otras cosas, porque habían otros temas. Petróleo, y por ejemplo, el petróleo, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela, pero no quiere que el petróleo de Venezuela vaya a China. Ahora, en mi opinión, lo que Estados Unidos le ofreció a los chinos, nunca nadie se lo había ofrecido. Decirle, su área de influencia es Asia, la mía es las Américas, Rusia tiene su propia área de influencia que es básicamente como la anterior Unión Soviética, más los países que eran del Pacto de Varsovia, quedan un poco en territorio de nadie, Europa y África. Y por eso que los europeos están mirando, tratando de hallarse consigo mismos quién los va a continuar defendiendo, porque cuando estaban bajo la protección de Estados Unidos tenían el paraguas nuclear de Estados Unidos. Ahora están viendo si los ingleses y los franceses también le ofrecen al resto de los países de Europa protección nuclear. Por lo tanto, para un país como Chile, el concepto clásico de soberanía empieza a desdibujarse. ¿Qué es lo que tiene que entender Chile a partir de ahora y cuál es el margen de acción que tiene, teniendo como principal socio comercial a China, pero teniendo este tremendo aliado en materia de seguridad, pero también una sombra enorme que es Estados Unidos? Nosotros lo primero que cometimos un error, yo diría un error de arrastre hace muchos años, que nosotros tenemos una constitución que tenía un Consejo de Seguridad Nacional, que después se desconformó, tomó otra forma producto de razones políticas. Pero el concepto de seguridad nacional es un concepto que engloba muchas cosas: seguridad económica, seguridad militar, seguridad digamos, de la población, del territorio, de dónde nos alimentamos, energética, todas las cosas que pueden afectar el desarrollo de un país. ¿Listo? Y muy inocentemente, en una época que queríamos que viniera inversión extranjera, lo único que decíamos que tenían que calificar con ciertas cosas, pero nunca pusimos límites a las inversiones si eran de carácter estratégico o no. No se le ponía, o sea, no se veía la bandera. No se veía la bandera. Entonces, hoy en día no da lo mismo quién es dueño de los puertos, no da lo mismo quién es dueño de las compañías eléctricas. Nosotros hoy en día, China tiene grandes inversiones en Chile, es decir, eléctricas, telecomunicaciones, etcétera, y yo diría que ese sector está bastante, digamos, eléctrico tanto en la parte de distribución como en la parte de generación. También tienen inversiones mineras y bueno, y todo el comercio que tenemos con China de importación y exportación. Entonces, lo que cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo debiera hacer en esta cosa? Debiera tener reglas claras para todos, pero
Cuando digo una inversión estratégica, es estratégica sea europea, sea de China o sea de Estados Unidos. O sea, ¿se debiera definir de otra manera las inversiones extranjeras que tengan que ver con infraestructura crítica? Claro que sí, porque, por ejemplo, vuelvo al caso de las eléctricas, cuando hay una falla en distribución eléctrica o en generación eléctrica, acuérdate el caso de Enel. El gobierno de Chile se fue a hablar con el gobierno de Italia porque eran los dueños, era el principal accionista de Enel, por cuando tuvimos la caída de los árboles y no hubo distribución eléctrica. Cuando uno tiene un problema eléctrico en Chile, todas las empresas chinas al final dependen o reportan al Estado o están controladas por el Estado. Ya, no tenemos eso. No tenemos un mecanismo que nos regule en esas materias. Entonces en este problema nos metimos gratis porque no teníamos regulado el problema y tampoco, ojo, a propósito de una carta que publiqué en el Mercurio el domingo, que digo, recomiendo a todos los integrantes del nuevo gobierno leerse la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y alguien me preguntó, bueno, ¿y Chile tiene una? No, Chile no tiene una Estrategia de Seguridad Nacional. Entonces, si uno tuviera definido eso, y lo más parecido que existe en este minuto es la nueva ley de inteligencia que establece un comité de 4 ministros donde definen aspectos de seguridad nacional. Ahora, con este escenario que tiene Chile, ¿qué es lo que puede hacer o cuál es el margen de acción que tiene el próximo gobierno? Porque a este gobierno le quedan 2 semanas y para muchos, no sé cuál es tu lectura, esto, claro, es un llamado de atención a la administración Boric por todo lo que ocurrió probablemente durante la administración, pero también es ponerle márgenes a la próxima administración de saber cuál es el límite que permite esta estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos no permite muchos márgenes si es que uno pisa algo que Estados Unidos determina es de su interés nacional o atenta contra su seguridad nacional. Por lo tanto, el próximo gobierno no tendría que seguir. Probablemente, yo creo que la primera conversación que tiene que haber, y independiente que el presidente electo todavía no sea presidente en ejercicio, efectivamente tiene que ir a la reunión de Miami del 7 de marzo. Y yo creo que él tiene que tener una conversación muy sincera con el presidente Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, en el sentido de decir, bueno, señores, estoy en este problema, ¿qué me recomienda que yo haga? Porque el tema es que también tengo un tema de seguridad de las inversiones, probablemente mal definido, pero tengo un aspecto legal donde la compañía que estaba haciendo este segundo cable no ha incumplido en ningún aspecto legal. Ahora, eso, ¿qué me sugieren ustedes que hagan? ¿No es entregar la soberanía en bandeja? No. Es que ellos te ayuden a buscar una solución al tema, porque el punto es, lo más probable, yo creo que lo que va a suceder es que el segundo cable no va a suceder. ¿Ya? Eso casi con un 99% certeza. Es decir, después de esta situación, yo creo que esa compañía debe estar mirando, no me conviene hacer negocio acá porque no me va a ir bien. Ya. Y por lo demás, creo que nadie va a derivar tráfico a través de ello hacia China. Después de esta llamada de atención del gobierno de Estados Unidos diciendo, nosotros estimamos que es poco seguro y atenta contra nuestro interés nacional que datos de esta región transiten por ese cable a China. Ahora, China, ¿cuánto puede molestarse China, que es nuestro principal socio comercial? Yo creo que con China también hay que tener una conversación muy sincera y, como dijo un conocido mío, junto con ir a ver al presidente Trump, después hay que hacer un viaje a China, ir a ver al presidente Xi y visitarlo y tener una conversación muy sincera, y probablemente yo creo que hay que dejar este famoso cable en el pasado antes que se hagan las inversiones correspondientes, porque yo creo que nosotros vamos a seguir transaccionando con China. Ojo, China también es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Sí. Si el punto acá es que uno tiene que tener claro que hay cosas donde nosotros tenemos que establecer reglas respecto a ciertas inversiones. Porque son críticas. Y en ese sentido, nos quedan 20 segundos. ¿Cuáles son los otros elementos que Chile tiene que mirar que pueden ser considerados críticos por Estados Unidos y en los cuales hay inversiones chinas? Yo creo que tierras raras, cobre, litio. Cobre y litio. Sí, y lo otro que Chile tiene que hacer es probablemente en esta nueva mirada yendo para adelante, es pensar muy bien a quién coloca de embajador en Estados Unidos. Tú tienes que tener un representante
con mucha experiencia diplomática y política en Washington que permita manejar muy bien la relación con los Estados Unidos. Bien, Richard Koyunyan, vicepresidente de Athena Lab, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin duda vamos a invitarte más seguido. Muchas gracias, creo que nos quedó como una hora más. Exactamente, así que muchísimas gracias, por acompañarnos. Y nosotros seguimos con otros temas de la jornada, porque continúan las tareas para determinar la causa del accidente que afectó a un camión que transportaba gas en la comuna de Renca y que dejó hasta el momento 10 personas fallecidas. Los detalles en la nota a continuación, mientras en Renca se trabaja en reparar las consecuencias luego de lo que ha ocurrido. Mientras en Renca se trabaja en reparar las consecuencias tras esto, durante esta jornada se confirmó el fallecimiento de una nueva víctima, lo que eleva la cifra a 10 fallecidos en total. Los días posteriores los pacientes quemados en general se comportan de una manera atípica en relación a lo que como un paciente estándar de UCI, dado que sus tiempos son distintos en temas de evolución clínica. Los pacientes quemados en general los primeros 5 a 7 días son muy críticos. Lamentablemente en los días anteriores nosotros hemos visto cómo a pesar de todos los esfuerzos hay pacientes que han fallecido. Así, la fatalidad en la quinta jornada tras la explosión en Renca cifra una decena de fallecidos y 11 heridos, de los que 7 están en riesgo vital, en lo que respecta a la arista humana de un accidente que también podría tener un camino en la justicia. Aquí alguien tiene que responder y estamos recibiendo muchas veces el llamado de algunos de los familiares y lo estamos poniendo en contacto con abogados que se han ofrecido a llevar esta causa de manera gratuita. Pero como gobernación no presentarían una acción contra la empresa, por ejemplo. Nosotros no tenemos la facultad jurídica de presentar esta acción, pero sí estamos poniendo en contacto a los familiares con abogados que nos han señalado que están dispuestos a llevar esta causa de manera ad honorem, porque para una persona enfrentar una empresa como Gasco es difícil, pero para un grupo de personas con buenos abogados creo que es mucho más justo. La gobernación no tiene las facultades y se está a la espera de la posición del gobierno, y en cuanto a lo que respecta a los afectados y sus familias. Las víctimas del accidente pueden establecer acciones tanto penales como civiles. En este caso, para las penales, es importante ver los avances que tenga la investigación. Podrían establecerse responsabilidades penales en el evento que de la investigación aparezca, por ejemplo, de que el vehículo no se encontraba en condiciones de poder operar. La negligencia o culpa implica que aquí estaríamos frente a lo que llamamos cuasi delitos, delitos que se cometen con negligencia. Y aquí habrían solo los cuasi delitos serían solo aquellos que atentan contra las personas, o sea, contra la vida de las personas o contra su integridad física, o sea, las lesiones. Es la actualidad de una tragedia terrible, en la que aún no es posible dar el número definitivo de víctimas. El Ministerio de Vivienda presentó una guía para la identificación y manejo de ruidos molestos en condominios en medio de diversos reclamos, principalmente en edificios. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo vemos en la nota de Francisca Cárdenas. Construcciones, bocinazos, fiestas que se extienden hasta la madrugada, entre otras, son las actividades que han hecho del ruido parte de la cotidianidad en algunos barrios de nuestro país. Es por eso que el Ministerio de Vivienda entregó una serie de recomendaciones para mejorar la convivencia principalmente en condominios y también evitar multas. La calidad de vida en condominio supone que todos los vecinos se disponen a construir mejor calidad de vida en este tema y en otros temas, pero en este tema hay reglas que permiten, por lo tanto, que se construya menos daño de unos con otros y mejor convivencia. El ruido que producen las mascotas muchas veces que se encuentran solas al interior de los departamentos, de las viviendas, aquellos vecinos o vecinas que quizá se ponen un poco tarde a trabajar al interior de su departamento con el taladro a las 2, 3 de la mañana, el volumen fuerte del televisor. Tenemos que pensar que estamos viviendo en comunidad.
¿Y qué hacer para denunciar? La primera instancia es aplicar las normas y multas establecidas en el reglamento propio de cada condominio. Luego, si es que el problema persiste, los afectados pueden dirigirse al juzgado de policía local, el organismo facultado por ley para sancionar a quienes infrinjan las normas de copropiedad. Algunos municipios fiscalizan límites de 55 decibeles de día y 45 decibeles de noche con denuncias vía carabineros al 1403 o SOSAFE. Es importante tener claro que los ruidos molestos son bastante subjetivos. Algo que a mí me molesta puede no molestar a mi vecino o viceversa, ¿ya? Puede ser que a mí me guste escuchar la música clásica muy fuerte y al vecino le guste escuchar la salsa muy fuerte, ¿ya? Es muy subjetivo. Por eso que es importante que siempre las multas tengan un respaldo, ¿ya? Que el conserje de turno, el mayordomo, deje una constancia de esa multa por ruidos molestos. En la guía para la identificación y el manejo de ruidos molestos en condominios, entregada por el gobierno, también se busca crear conciencia entre quienes tienen mascotas y las dejan la mayoría del tiempo dentro de sus departamentos. Sí, lo tengo que dejar solo cuando me voy a trabajar. ¿No llora? No que yo sepa, pero por lo menos no me han dicho nada. Yo sé que hay personas que dejan como cámaras y con eso se van dando cuenta cómo se comportan los perros, pero por lo menos no tiene problemas con eso. En varias comunas de la región metropolitana, los reclamos por ruidos molestos se repiten cada semana. La principal queja es la falta de fiscalización y sanciones efectivas. Y es que mientras algunos intentan dormir o estudiar, otros prefieren actividades con música alta, arreglar la casa fuera de los horarios establecidos, entre otras actividades. Es una cuestión para enfermarse de los nervios, porque algunas veces ya terminaron todos los ruidos y como a las 4 o 5 de la mañana empiezan con su ¡ay! La música y toda la cuestión. No, eso sí que es terrible en este barrio. Yo ando haciendo ruidos molestos. ¿Por qué anda construyendo algo? Estoy arreglando un baño. ¿Y no le han reclamado a los vecinos? No me han reclamado. Por el momento es que hay horarios que se puede meter bulla y horarios que no... Hay reglas en los departamentos. La ley de copropiedad establece obligaciones de las comunidades a ponerse reglas, entre ellas las multas. Estas suelen ser una advertencia en la primera instancia, luego pueden variar entre 1 y 5 UTM, pudiendo duplicarse por reincidencia o llegar a clausuras en casos graves. Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump, el mandatario de ese país anunció una nueva tarifa de 15% a nivel global. Christine François nos cuenta las repercusiones que esto tendría para nuestro país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un nuevo arancel global del 15% a las importaciones. La medida ejecutiva surge como respuesta a un fallo emitido el pasado viernes por la Corte Suprema del país que declaró ilegales las tarifas aplicadas por la administración durante el último año. El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, absolutamente avergonzados por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Ante esta decisión, la Casa Blanca invocó la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles de hasta un 15% por un máximo de 150 días. El efecto que tiene para Chile radica en la pérdida de ventaja competitiva con respecto a otros países con mayores aranceles, más que la subida misma del impuesto. El escenario para las empresas chilenas no cambia tanto. Las empresas chilenas en general tenían el arancel recíproco mínimo de 10%, o sea, si es que se impone este arancel de 15%, eventualmente subiría el costo de importación. La coyuntura ha generado volatilidad en los mercados financieros internacionales. Esta jornada los principales indicadores de Wall Street cerraron con caídas en torno al 1% y el anuncio de la nueva medida empujó a los inversionistas hacia activos refugio. Hay una gran tensión, incluso institucional, que está generando que los metales preciosos tengan subidas superiores al 1% durante el día de hoy. En el escenario del corto plazo hay más tensión que apetito por riesgo. Esperamos que las bolsas globales se mantengan con este tono neutral o bajista para los siguientes días. Pese a la incertidumbre arancelaria, aún no hay un efecto notable en el precio del dólar, que cerró en torno a los 866 pesos.
Eso sí, el escenario obliga a las empresas a recalcular sus estrategias. Estas medidas afectan al sector exportador de la economía local, como por ejemplo frutas de temporada, vinos, salmón y por supuesto el cobre. Los daños que genera esta situación es un desorden a nivel fiscal y de inventarios, porque si bien la estructura de costos no debería verse modificada, afecta de manera directa a la política de precios. Nuestro sector exporta a Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados, alrededor de 2.000 millones de dólares al año, afectando la competitividad seriamente con este alza de un 10 a un 15%. Con la entrada en vigor del nuevo decreto, la Administración dispone de una ventana de 150 días para definir la estrategia legislativa, mientras los sectores comerciales e industriales evalúan el impacto financiero de la transición arancelaria. Muy buenas noches, seguimos con la revisión de las noticias internacionales en CNN Prime en Conexión Global y vamos a partir con las imágenes que nos llegan desde Puerto Vallarta en México tras los distintos hechos de violencia que se registraron este domingo tras el operativo militar que terminó con la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el llamado Mencho, el Mencho. Fue detenido, entonces se realizó este operativo durante este domingo, finalmente termina con la muerte de El Mencho, pero a raíz de esto se registraron distintos hechos de violencia en distintas zonas de México. Por ejemplo, en Puerto Vallarta se registraron 200 autos calcinados. La muerte del Mencho es un triunfo para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, abre la puerta respecto de qué podría ocurrir en México y si esto abre entonces una especie de incertidumbre respecto de si se podría generar más violencia en el país. ¿Qué fue lo que pasó y quién es el Mencho? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Un día de violencia se vivió este domingo en México. Presuntos miembros del crimen organizado quemaron buses y negocios, además de enfrentarse con fuerzas de seguridad. La razón, el operativo del ejército mexicano que terminó con la muerte de Nemesio Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos del país. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, a 130 kilómetros de Guadalajara, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al líder criminal. Fuerzas especiales llegaron al lugar e ingresaron a una zona boscosa, donde el Mencho y su círculo cercano intentaron huir y abrieron fuego contra los militares. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Posteriormente, el personal militar repele la agresión. Resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. La detención del Mencho es el mayor operativo militar desplegado en el gobierno de Sheinbaum y contó con la ayuda de la inteligencia de Estados Unidos dentro del marco de cooperación bilateral contra el narcotráfico, lo que ha suscitado diferentes críticas por la injerencia estadounidense. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. No es solamente un golpe a un grupo delictivo, sino también es la ruptura de un pacto narcopolítico entre el Estado y el grupo delincuencial que había sido establecido ya por varios sexenios. El Mencho, cuyos inicios delictivos se remontan a la década de los 90 en Estados Unidos antes de ser deportado, encabezó la expansión y consolidación del cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más violentas del país. Ahora, con la caída del Mencho, se espera una disputa por el liderazgo. Es muy probable que se deba una fragmentación de manera inmediata. Entre ellos hay pugnas por el liderazgo que dejan ajustes de cuentas, temas de sicariato y que ya per se son violentos. Mientras las autoridades mantienen operativos y refuerzan la presencia de seguridad en distintos estados, persiste la duda sobre si este golpe marcará el debilitamiento real de la organización o si, por el contrario, detonará una nueva ola de violencia en el país.
Bueno, y no solo hubo disturbios en Puerto Vallarta, también en Guadalajara, por ejemplo, se registraron estas imágenes donde distintos establecimientos fueron saqueados, también bancos, y no solo hubo problemas en la zona, sino que también se vieron afectados los vuelos. Aerolíneas cancelaron 120 vuelos que iban a Guadalajara y a Puerto Vallarta, dejando a varios turistas varados. Y a raíz de esto conocimos el caso de una chilena, Macarena Watanabe, quien vive en Ciudad de México hace años, pero este fin de semana viajó a Guadalajara y no pudo regresar debido a que le cancelaron el vuelo. Esto fue lo que nos contó que vivió entonces este domingo en Guadalajara después de que se activara el código rojo cuando se obligó a las personas a quedarse en sus casas. Escuchemos. Nosotras íbamos a volver a Ciudad de México y no pudimos porque no había Ubers que fueran al aeropuerto, justamente porque estaba siendo muy peligroso. Cuando nos avisaron esto, cuando activaron el código rojo, que en el fondo era venir a encerrarse a donde nosotras estuviéramos, a nuestro Airbnb, nos pasó que salimos y todas las tiendas estaban cerradas, no teníamos comida, por lo cual caminamos por varios lugares y todo estaba cerrado. Luego pasó una moto gritándonos que tuviéramos cuidado porque estaba un encapuchado y bueno, lo vimos, corrimos, nos encerramos en el Airbnb. Hoy la contingencia está un poco más tranquila. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Estados Unidos, donde hoy se registró quizás la tormenta de nieve más grande en Nueva York desde 2021. Se cancelaron las clases, se decretó estado de emergencia. Lo peor, dice el alcalde, ya pasó, pero de todas maneras se recomienda a las personas no salir de sus casas. ¿Qué fue lo que ocurrió esta jornada en Nueva York? Veamos el informe que nos llega desde CNN. We are here in Dumbo, Brooklyn, just on the Brooklyn side of the East River. There's a bus running today. Non-essential travel has been shut down, including livery drivers. But here you can see in New York City. Thank you, sir. I appreciate you. They say we got snow coming down at up to 3 inches an hour. Here, this is blizzard conditions, the first in over a decade. In order to qualify for a blizzard, you need 35-mile-an-hour winds sustained for 3 hours. You need less than, I think, a quarter-mile visibility. So this qualifies here as well. But some intrepid walkers, some intrepid dog walkers out this morning for the most part with the schools closed. Got about a little over 14 inches at Central Park right now. So we're well over a foot, headed to what may be 2 feet. And you can barely see the Brooklyn Bridge there in this whiteout conditions. In fact, the street lights don't know whether to go off or on right now, given everything that's happening. And of course, as we know, in climate change, it doesn't mean the end of blizzards like this. It just means more extreme, less predictable. Atmosphere holds a lot more moisture, even in winter. Nos vamos ahora a Reino Unido, donde ayer se realizó la entrega de los premios BAFTA, que premian lo mejor del cine, específicamente en el Reino Unido. Y la gran ganadora de la noche fue una batalla tras otra del director Paul Thomas Anderson, que ustedes ven en pantalla, esta cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, que actualmente está en streaming en HBO Max. Se llevó 6 estatuillas, entre ellas mejor película, también mejor dirección e incluso a mejor actor de reparto por el rol que tiene ahí Sean Penn. Y esto, todos dicen, podría ser una antesala a lo que podría ocurrir en los premios Oscar, donde también está nominada una batalla tras otra como... Y con el informe entonces de Florencia Barros cerramos esta edición de CNN Prime. Gracias por habernos acompañado. Sigan en nuestra sintonía. Recuerden que ya llega CNN Tiempo y luego Pares e Impares para seguir con Última Mirada. Lunes 23 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.